Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Nuevamente estamos juntas para poder compartir la palabra del Señor en el capítulo 13 de Primera Corintios, que ya hemos empezado en nuestra reunión anterior. Para comenzar, hermanas, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Y la palabra del Señor dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El Señor nos bendiga con la lectura de su palabra. El viernes pasado nos quedamos, mis hermanas, en el verso 1 y entramos al verso 1. Pero antes de entrar ya al verso 2, solamente quiero que dejemos bien marcado lo que significa el amor ágape. No vamos a hacer como un repaso, no, mis hermanas, pero para que quede marcado en el corazón de nosotras. El amor ágape, que es el amor que encierra todo este capítulo de Primera Corintios 13. Ya habíamos dicho que el amor ágape es el amor de Dios, pero en verdad tenemos que grabarlo en el corazón. El amor ágape es el amor desinteresado, es el amor de la mente, es el amor de la razón, es el amor de la voluntad. Hermanas, que nunca olvidemos esto, porque es el amor que yo tengo en mi mente para amar a aquellos que no puedo amar. Es el amor que yo tengo la voluntad de amar. Decido amar, aunque me cueste amar. Y recordemos bien en el corazón, el amor ágape es el don de Dios y solamente se experimenta si una persona conoce a Cristo personalmente. Nunca lo olvide, el mundo no puede tener ese amor. Ni aún nuestros parientes y nuestros hijos que no conocen a Cristo, ellos no pueden tener ese amor, ¿verdad? Entonces, solo si una persona ha recibido el amor de Dios en su vida y en su corazón, a través del Espíritu que lo derrama, entonces puede conocerlo. De otra manera, hermanas, no se puede conocer ni experimentar. Por lo tanto, no podemos tener actos de amor, ¿verdad? De amor ágape, por supuesto, podemos tener actos de amor, pero no de este amor desinteresado. Entonces, es tan importante que esto quede muy grabado, muy penetrado en el fondo de nuestro corazón. Entonces, entramos luego a la gran importancia del amor, ¿verdad? Lo que vimos el viernes pasado, la gran importancia del amor que está en el verso 1 hasta el verso 3, donde consta de 7 dones del Espíritu. Y entramos ya al verso 1, donde está el don de las lenguas, ¿verdad? Y habíamos observado, ¿verdad?, que el camino más excelente, recordémoslo siempre, para vivir y para servir a nuestro amado Salvador, es tener y dar amor. No son los dones, pero los dones, hermana, son tan importantes para la edificación del cuerpo de Cristo, porque son dados por el Espíritu Santo. Pero nunca olvidemos, hermana, que los dones deben de ser
practicados en el amor. Si no se practican en el amor, entonces no sirven ni valen de nada. Siempre recordemos lo que dijimos, la semana pasada, que es más fácil servir, es más fácil hacer muchas cosas, es más fácil obrar en la obra que tener un corazón muy amoroso. No olvidemos que la característica que Dios exige de su pueblo es el amor. Y que nuestro enemigo, Satanás, siempre va a tener sus mejores esfuerzos para oponerse al amor entre los cristianos, hermana. Él siempre va a oponerse, va a dividir, va a hacer que guardemos rencor, va a hacer que envidiemos, va a hacer que nos dividamos. Él es el responsable. Pero nosotros muchas veces le abrimos una puerta cuando no estamos practicando este amor que viene de nuestro Salvador, que Él derramó. Observábamos el don de las lenguas, que ya lo vimos, ¿verdad? Y que dice aquí nuestro primer verso: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo vimos el viernes pasado, que las lenguas humanas son las lenguas aprendidas, como todos los idiomas, y que las lenguas angélicas son las lenguas dadas por el Espíritu Santo. Observamos que una persona puede poseer el don y la habilidad de hablar y predicar a Cristo en muchas lenguas del mundo, pero si no tiene amor, solo viene a hacer un ruido que suena y retiñe. Su discurso nada es. Note la frase, viene a ser no solo su discurso, sino también su propia persona. Lastimosamente viene a ser nada. Hermanas, qué triste es esto, pero es triste darse cuenta que nosotros podemos caer en eso, ¿verdad? Vamos al verso 2. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice aquí una palabra. El primer verso dice, vengo a ser nada, como metal que resuena. Y aquí dice, nada soy, no soy nada. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 dones espirituales. Dice profecía. Bueno, podíamos pensar en este tiempo de gracia, hermana, tenemos los profetas en el Antiguo Testamento y tenemos los profetas en el Nuevo Testamento hasta Juan el Bautista. Entonces, aquí la profecía nos puede estar hablando de un don de enseñanza. Aquel que toma la Biblia y aquel que aprende de Dios es inspirado por el Señor para hablar a su pueblo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que una persona, un creyente, ya sea mujer, ya sea hombre, puede tener el don de hablar, oiga bien esta palabra, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, proclamando la verdad de la palabra del Señor, ¿verdad? Tiene mucha carisma, puede tener mucha elocuencia, puede tener mucha talla para hablar y ser entendido, y los oyentes pueden, ¿cómo decirle? Conocer todo lo que habla él, porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero el punto importante es, hermana, que si no tiene amor, dice aquí, no soy nada, absolutamente nada. Puedo hablar bonito y puedo hablar muy de acuerdo a la palabra del Señor. Esto, hermanas, es algo como que nos da escalofrío, porque digo, wow, yo puedo hablar bien bonito, bien agradable, la palabra del Señor bien estudiada, pero que si esa palabra estudiada no tiene el amor que Dios ha derramado, no va a hacer nada. Dice el verso 3, perdón, aquí mismo, dice, si entendiese todos los misterios y toda ciencia. ¿Qué entendemos por eso, hermana? Los misterios, hermanas, son verdades que no han sido reveladas, verdades ocultas que no han sido reveladas. Pero dice, si yo entendiese los misterios y toda ciencia, entonces aquí tenemos el don de entender
todo lo que está oculto, la suma total de todo cuanto Dios haya revelado, de cuanto el hombre haya aprendido, descubierto y desarrollado. Imaginémonos, hermana, todo el conocimiento que nuestra mente puede tener. Pero, si no tiene amor, nada soy. Yo puedo conocer mucho de la palabra del Señor, profundizar en la palabra del Señor, pero aún esto, hermanas, en una vida puede llegar a tener un peligro. El peligro de creer que nosotros conocemos más que otros y estamos preparados más que otros, ¿verdad? Hermana, esto puede suceder con los grandes eruditos de la palabra del Señor, ¿verdad? Saben tanto, conocen tanto, su mente está tan llena del conocimiento de la palabra del Señor. Conocen misterios que han sido revelados, pero solamente con esta palabra, y no tengo amor, vengo a hacer nada. Por eso es importante notar, hermanas, yo puedo notar y puedo decir que cerca de mi casa hay un discipulado, yo voy a pie a él, ¿verdad? Y los alumnos llegan, ahora ya empezó, hoy es martes, ayer empezaron las clases, entonces ellos tienen 2 años de estar aprendiendo de la palabra del Señor con diferentes maestros. Es como un instituto, una escuela. Ustedes tienen allá el Instituto Emaús. Aquí están, ahí es como le digo, como un internado. Es muy lindo, muy bonito, muy agradable. Yo voy una vez a la semana, me toca ir mañana para compartir con las jovencitas que van allí. Pero yo he visto y he observado, y eso es una tristeza, ¿verdad? ¿Por qué razón? A medida van entrando en los conocimientos que yo les digo, no les llego ni a las uñas, muchachitas, les digo yo, porque ustedes aprenden tantas cosas aquí, ¿verdad? Pero luego empiezo a notar en algunas algo como un envanecimiento de conocer. Eso es un peligro muy peligroso, hermana. Por eso claramente el Señor dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay que tener un equilibrio con lo que conocemos y cómo vamos a compartirlo. ¿En qué espíritu del corazón yo voy a compartir lo que el Señor me ha permitido en la revelación de la palabra del Señor? ¿Entendemos ese punto, hermana? Es tan importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque muchas hemos tenido la oportunidad de estar en discipulado, yo nunca estuve en un discipulado de 2 años, nunca, hermana. Pero estuve en discipulado de 6 meses consecutivamente, de 5 semanas, de 2 semanas. Ahora ya no estoy, creo que ya estoy como pasada de años, pienso yo, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos da para conocer su palabra. Entonces fueron tiempos muy lindos, muy aprovechados, pero hay que tener siempre el equilibrio de todo lo que el Señor nos permite conocer. Luego dice, si tuviese toda la fe, este don de fe todavía existe, como hablábamos, todavía existe. Y dice, de tal manera que trasladase los montes. Mire, una gran fe, dice, toda la fe. Imaginémonos a una persona que tiene toda la fe, como dice aquí, de tal manera que se imagina usted, hermana, de tal manera dice que trasladase los montes. Yo no puedo imaginar que usted tenga la fe y diga, monte, quítate de ahí, pásate al otro lado. Es algo como, no sé, fuera de orden. Pero esa es la fe, la que dice el Señor también. La fe dice que mueve montañas, dice Marcos. Entonces aquí siempre, aquí dice de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Podemos notar a un hombre, este se llamaba Josh Mueller, y él iba a un viaje en un barco para ir a un lugar, para una reunión evangelística. Y ese día había habido demasiada bruma. Él se acercó al capitán y le dijo, yo tengo que desembarcar en tal parte, a tal hora. Y el capitán le dijo, tú no puedes hacer eso. El barco no va avanzando porque hay una bruma demasiado espesa. Entonces él le dijo, yo nunca he perdido un compromiso con mi Señor. Vamos a orar, acompáñame a orar. Y aquel hombre se arrodilló junto al capitán,
simplemente dijo unas palabras para que Dios le quitara la bruma y pudiera llegar a su compromiso con los nativos. Y luego cuando el capitán iba a orar, él le puso la mano en el hombro y le dijo, no es necesario que ores, el Señor ya escuchó. Y salieron y vieron que ya no había bruma. Esa es fe, ese es ese tipo de fe, ese es ese tipo de don, hermana. Yo lo quisiera tener, pero lastimosamente no lo tengo, ¿verdad? Pero ha de ser algo fascinante. Luego pasamos al verso 3 y dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanas, ¿cuáles son estos dos dones? De repartir. Se le llama también la liberalidad con que el corazón reparte lo que tiene, pero sobre todo lo conocemos como el don de generosidad. Ahora, hermana, no todos los creyentes tienen este don, el don de dar, el don de la generosidad, hermana. Pero en este don también tenemos un peligro, dar sin amor, de nada me sirve. Repartir todo cuanto yo puedo tener para dar de comer a muchas personas necesitadas. Pero si no tengo el amor correcto, de nada me sirve, hermana. De nada me sirve. Entonces podemos entrar en el peligro de dar por un deber. ¿Por qué? Porque yo veo que hay una necesidad. Entonces yo me impongo un deber para dar, pero no es esa la forma de dar que dice acá. No, hermana. Es que dice, si tuviera, perdón, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el dar, para dar, perdón, yo necesito amar con el amor de Cristo para poder darle a usted algo de mi vida o repartir algo. Estábamos notando que aquí a Honduras llegaron muchas ayudas en todo el tiempo difícil que pasamos aquí por todas las tormentas huracanadas que pasaron y que realmente, hermana, fue tan difícil y tan lastimoso ver muchos hermanos que perdieron sus casas, perdieron sus cosechas, perdieron familias, hermana, y luego quedaron completamente, ¿qué podríamos decirles? Sin nada, completamente. Pero esto despertó la generosidad del pueblo de Dios, no solamente en Honduras, sino en Estados Unidos y otros países. Se recibieron muchas ayudas aquí en este país, ¿verdad? Para poder ayudar a los muchos hermanos y aún aquellos que no eran hermanos. Uno de mis hermanos de la iglesia hacían las hermanas, ¿cómo decirles? Muchas baleadas. Yo creo que allá conocen la baleada hondureña. Entonces hacían, un día se hicieron 500 baleadas para llevar a la orilla de la calle, porque la orilla de la calle estaba llena de casitas de plástico, donde habían familias enteras con niños tiernos y ancianos. Entonces los hermanos iban y llevaban la comida y allí se predicaba el evangelio. Pero aún, hermana, todas esas cosas de generosidad para dar, es necesario hacerlas con el amor correcto. Porque si no hay amor correcto, entonces ya puedo dar todo lo que tengo, pero de nada me sirve. Debemos aprender a amar hasta que nos duela, hermana. Es tan fácil, hermanas amadas, poder compartir con otros lo que a mí ya no me queda. Es tan fácil compartir con otros lo que yo ya no necesito. Es tan fácil compartir con otros lo que yo ya he usado, pero que quedó bueno. Eso es fácil, hermana. Pero qué difícil es compartir de lo que realmente tú amas, de aquello que has obtenido con sacrificio y poder decir, lo comparto porque esta persona tiene más necesidad que yo. Entonces, eso no es fácil, hermano. Para eso se necesita un amor como el que el Señor nos exige. Entonces, dar, hasta que nos duela. Yo he aprendido en mi hogar con mi esposo. Yo considero que yo soy la más mezquina de la casa, aunque yo doy también, pero
pero pienso, ¿verdad? Porque él siempre se desprende de aquellas cosas que más le gustan a él. Comentaba yo que él viajaba a los lugares donde lleva el evangelio, a La Mosquitia, a Punta Piedra, que son lugares de etnia, donde siempre dejaba los zapatos que llevaba, donde siempre dejaba la ropa que llevaba. Entonces, él no le importaba coger el avioncito desde Puerto Lempira para regresar con las sandalias de hule con que se bañaba. Entonces, dar, hermano, hasta que nos duela. Dar que nos duela, hermanas, porque estamos tan acostumbradas a dar de aquellas cosas que ya no ocupamos. Ahora, yo creo que podemos aprender sobre esta manera de repartir con mucha generosidad. Y el último que hay aquí es, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué aprendemos aquí? Es el don del sacrificio, ya sea por el Señor o ya sea por otra persona. Entonces, es aquí que podemos aprender de que podemos hacer un sacrificio con nuestro propio cuerpo, aún ponerlo para ser quemado. Pero ¿de qué sirve, hermana? Si mi cuerpo va a ser martirizado, esto significa que yo puedo morir en vano, porque si no tengo el amor para sacrificar mi cuerpo por la obra de Dios, como muchos fueron sacrificados en otro tiempo y siguen siendo sacrificados, entonces muero de gusto, muero en vano, hermana, muero en vano. Entonces, ¿qué hemos visto aquí, hermano? Hemos visto que el amor es más importante que los dones. La importancia del amor sobre los dones. No vamos a perder de vista que los dones son importantes y que cada una de nosotras en este momento, como creyentes, tenemos cada una un don y es necesario que conozcamos el don para practicarlo en amor. Pero el amor sobrepasa el don, porque es necesario practicar los dones en el amor. Ahora pasamos al verso 4, donde nos habla del verso 4 al verso 7, nos habla de los grandes actos de amor. Aquí cambia un poco. Nos habla de los grandes actos de amor. 1 Corintios 13, del 4 al 7. ¿Qué son estas cosas? No, aquí, hermanas, no se está enfocando tanto en lo que el amor es, como lo acabamos de ver, sino como en lo que el amor hace y no hace. Entendamos esta frase, en lo que el amor hace, porque son actos de amor. El amor hace y no hace. ¿Qué podemos ver acá? El propósito primordial del apóstol Pablo para los corintios, aquí no es simplemente instruirlos, no, hermana, sino que cambiar los hábitos de su vida, porque ellos estaban gozándose de tener muchos dones, ¿verdad? Entonces, cambiar sus hábitos de la vida. El apóstol Pablo, hermanas, quería que ellos, los corintios, se midieran cuidadosamente y sinceramente su vida, en otras palabras, sus hábitos, sus actos, con la vara que aporta las características del amor. Y ahí sí se encontraron faltos. Y quizás muchos de nosotros nos encontramos faltos, ¿verdad? Entonces, con la vara que aporta las características del amor. ¿Y cuál fue el modelo que puso Pablo? El Señor Jesucristo. Él está sentado como modelo. Entonces, cuando entramos al verso 4, hermanas, hasta el verso 7, encontramos las características de nuestro amado Salvador. Ahora, ¿qué vemos aquí con estos actos de amor? Es la conducta misma de una persona, de una hermana, de un hermano. Es la manera misma en la que una persona debe vivir entre las otras personas, en medio de la iglesia, en medio del trabajo, donde yo me desenvuelvo, es mi conducta, mi forma de vivir y mostrar las obras del amor de Dios, así como Él lo pide. Entonces, del verso 4 al verso 7, nosotros encontramos 15 características del amor
de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, hermanos. Ahora, nosotras, cada una de nosotros, vamos a medirnos también con esta regla. Dice la primera característica aquí, dice el amor es sufrido. Ahora, ¿qué es el amor sufrido, hermanas? El amor sufrido significa que tiene paciencia con las personas, no con las circunstancias. Ya vamos a explicar esto. El amor sufrido es paciente con las personas, cuando las personas le hacen mal, pero no con las circunstancias, porque el amor es sufrido, muy sufrido. Ahora, la paciencia del amor, hermanos, es la habilidad, oigamos bien esto, es la habilidad de ser molestadas, que una persona se aproveche de nosotras una, otra vez, y no estar ofendido ni enojado. Esto es difícil, esto es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil, hermanas? Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos un amor propio para nosotras mismas. Y de repente cuando una persona le hace daño con palabras, con acciones, con insultos, usted parece que se le revuelve todo el corazón por dentro, ¿no es cierto? De repente ni pispilea porque usted se siente tan mal por la ofensa, tan mal por lo que le están diciendo, con la ofensa que le están diciendo, que usted y yo no tendríamos la capacidad para no ofendernos ni enojarnos. Pero hermanas amadas, eso es lo que Dios pide de su pueblo. El amor, dice, es sufrido. Y notemos, hermana, un verso en Hechos 7:60, podemos leerlo. Hechos 7:60 está hablando del amor de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice aquí el verso 60 del capítulo 7 de Hechos. Bueno, podemos leer el 59 para una conexión. Dice así, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanas, ¿qué podemos ver aquí? Al principio de la iglesia, aquí estaban los discípulos teniendo esta característica del amor sufrido, diciendo Esteban, Señor Jesús, no les tomes en cuenta ese pecado. Porque, hermana, Esteban quería controlarse a sí mismo a fin de ganar a los que lo estaban matando. Imaginémonos eso, hermano. Él se controló a sí mismo para no decir alguna barbaridad, sino que le pidió al Señor que perdonara ese pecado de su pueblo que lo estaban destruyendo a él, con el propósito de ganar a estas personas. Y hermanas amadas, tuvo un fruto, y el fruto fue Pablo. Recuerde que a los pies del apóstol Pablo, que no era todavía apóstol, fueron puestas las ropas de los que mataban a Esteban. Y cómo este hombre llegó a ser un gran paladín de la fe, el apóstol Pablo. Y aquí podemos ver la oración de Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, él ayudó a ganar a estas personas. ¿Para qué? Para ayudarles a vivir y obrar y servir como debieran. Hermanas, cuando nosotros tenemos esta actitud en nuestro corazón, que ya lo sabemos nosotros que es algo tan difícil, nosotros podríamos decir, pero hermana Legi, esto es imposible. No es imposible. Porque si no, no estuviera en la escritura. Porque si no, Dios no lo hubiera dejado en 1 Corintios 13:4. No lo hubiera dejado. Entonces, sí es posible controlarnos a nosotros mismos, nuestro amor propio, para poder llevar a otros a vivir mejor y obrar mejor y servir mejor, ¿verdad? Vamos a leer un verso en Romanos 12. Miren lo que dice Romanos 12:20. Vamos a ver. Romanos 12:20. Vamos a buscarlo. Romanos 12:20. Miren lo que dice este verso, hermano. Romanos 12:20. Dice,
Así que, si tu enemigo, oiga bien, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Mire aquí, mire el propósito, hermana. El propósito es aquella persona, como hablamos, el amor es sufrido, aquella persona que lo molesta, que se aprovecha de usted, que le ofende, que lo irrita, que lo hiere, se vuelve como un enemigo. Pero dice, si este enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo y teniendo esa actitud, ¿qué va a suceder? Dice, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sabe qué significa esto, hermana? ¿Sabe qué es una ascua? Es como una brasa. Es como una brasa puesta ¿cómo poder decirles, hermana? Como en un comalito. Entonces usted pone un poco de brasa sirviendo y lo pone sobre la cabeza de la persona. ¿Qué va a hacer eso? Lo va a quemar. Entonces, ¿qué va a hacer entonces esa actitud? Lo va a avergonzar. No va a tener palabras para poder decirle, ¿por qué haces esto? Porque su misma actitud, nuestra misma actitud, le va a calentar la cabeza. Dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Traerá vergüenza y cambiarás la forma de vivir de esa persona. Hermana, eso es lo que nosotros no nos atrevemos a hacer. No, porque nosotros nos da, ¿cómo decirle? Dolor que nos traten mal. Nos resentimos que nos hagan algo. Y más bien no queremos ver la persona que nos ha hecho daño. No, 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 no. La Biblia dice, el amor es sufrido. Vamos a pasar a la otra, ¿verdad? Cuando tenemos esto ya bien claro, hermanas, ya tenemos esto claro, vamos a pasar en estos minutos que nos restan a la segunda característica de lo que es el amor de Dios. Dice, el amor es benigno. Ahora, ¿qué entendemos por la palabra benignidad? Primeramente, hermanas, la palabra benignidad está relacionada, muy relacionada con la misericordia. También podemos observar que se refiere a la gracia que penetra todo el ser del creyente. Esa es benignidad, ¿verdad? Se refiere a la gracia que penetra todo el ser del creyente, la benignidad. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que el amor benigno es bueno, es servicial, es generoso. El amor benigno es útil a otros. El amor benigno es desprendido. El amor benigno, oiga bien esta palabra, da y hace favores. Otra de las cosas que aprendemos del amor benigno, el amor benigno no se molesta con el mal. No se deleita con la herida que nos hacen y el descuido de parte de otras hermanas o hermanos para con nuestras personas. ¿Cómo así? Usted necesita una visita. Puede ser que esté pasando una aflicción, puede ser que esté pasando una enfermedad, pero de repente, aunque las hermanas y hermanos se den cuenta que usted está pasando un momento muy difícil, no llegan a su casa, no hacen una llamada, pero el corazón de nosotros tiene el amor benigno, entonces no nos vamos a resentir porque nos descuiden. Porque, hermana, esto es un descuido, ¿verdad? Nosotros somos descuidados con los hermanos. A veces sabemos que la hermana fulana está pasando algo difícil, ya sea un problema matrimonial, un problema con sus hijos, un problema de salud, un problema económico por falta de trabajo, un problema difícil, pero lo descuidamos. Y uno puede decir, hermana, estoy llorando. Y es cierto, estamos llorando. Pero qué lindo es cuando usted llega y solamente con el llegar, sentarse, escucharla, darle la mano, darle un abrazo y saber qué es lo que está pasando y orar junto con ella. Entonces usted le va a mostrar su amor a ella, pero, o a él.
Pero muchas veces somos descuidados, pero el amor benigno, hermanos, el amor benigno no se molesta, no se pone resentido y no empieza a quejarse, a decir, como son esos hermanos de la calle qué, bueno, de ahí del Bronx, no me visitan y saben que tengo una gran necesidad. Entonces el corazón empieza a resentirse, el corazón empieza a guardar rencor, ¿verdad? No, 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 no. Eso no quiere el Señor, hermana. El amor, dice, es benigno, hermana. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermano? Tenemos un ejemplo que con él vamos a terminar en esta hora. Y vamos a ir a el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer un trocito nada más, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10. Capítulo 10. Y vamos a leer del verso, bueno, quizás no todo, pero vamos a leer el 28, por decir algo. Lo vamos a leer así como de carrerita, ¿verdad? Porque este es el ejemplo más vivo de la misericordia o la benignidad. Dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, para una palabra, este era un intérprete de la ley que fue a preguntarle a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál era el primer mandamiento? Y el Señor se lo explica completamente, ¿verdad? Usted lo puede leer aquí en el capítulo 10 de Lucas, empezando desde el 25, terminando hasta el 37. Dice entonces, el Señor le cuenta una parábola y le dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O en otras palabras, hermana, fue movido a benignidad, ¿verdad? Recuerde que la benignidad es la gracia que penetra todo el ser del creyente. Nunca lo olviden. Dice el 34. Y acercándose el samaritano, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice el 36. ¿Quién puede esto? Le dijo Jesús al intérprete. ¿Quién puede estos 3? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermana, siempre debemos aprender una verdad de la que el Señor habló en su palabra. El Señor siempre usó ilustraciones o parábolas de la vida cotidiana para mostrar a las personas que le preguntaban una verdad y la entendían tan claramente. El intérprete entendió claramente lo que Jesús le quiso decir. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Dice aquí, un hombre descendía de Jerusalén. Ok, ese era judío. ¿De dónde venía? De Jerusalén. Jerusalén era muy visitado porque ahí estaba el templo. Y ahí iban a ofrecer los sacrificios, hermanas, y ahí iban a adorar a Dios. Ok, dice, aquí iba un judío, pero cayó en manos de ladrones. Le despojaron, lo hirieron y casi lo matan. Ahora, dice, aconteció que descendiendo, hermano, de Jerusalén para Jericó hay un declive, hay que descender. Ahora, ¿de dónde venía este? Dice acá, aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino. Dice viéndole, pasó de paso o pasó de largo. Solo puede imaginarse de dónde venía el sacerdote, quizás de ofrecer las ofrendas de parte del pueblo a Dios. El sacerdote, hermanas, continuamente estaba en el templo, continuamente estaba en el templo. Pero saliendo del templo encontró a una persona que necesitaba de benignidad y misericordia.
y solo lo miró y pasó de largo. Hermanas amadas, también pasó un levita. El levita se ocupaba de todos los instrumentos del templo, del altar, de todo lo que era ahí, el candelero, y los panes y todo. Él también era un servidor del templo. Hermanas amadas, se requiere que los que siempre vamos al templo y tenemos a Cristo en el corazón, seamos llenos de benignidad, seamos llenos de misericordia. Pero estos dos hombres dijeron, viéndole, pasó de largo. Pero pasó un tercer hombre. Ese tercer hombre no era muy querido para ellos, porque era un samaritano. Él no era muy querido. Y un samaritano ayudando a un judío. Dice aquí el verso 33, pero un samaritano que iba de camino, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, oiga bien, fue a verlo, vino cerca de él y viéndole, oiga la palabra, fue movido a misericordia. Es lo que aprendemos, la misericordia se refiere a la gracia que penetra todo el ser del creyente. Este hombre fue movido, su ser interior fue movido por la necesidad de aquel hombre herido. Entonces, ya nosotros conocemos la historia. Lo recogió, dice aquí, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, que era lo primero que hacían, y poniéndole en su cabalgadura, en su caballo, lo llevó al mesón y cuidó de él. No sabemos cuánto de largo quedaba el mesón o el lugar donde él podía dormir, pero él lo llevó. Y lo cuidó toda la noche, pero al otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al dueño de el hotelito, podríamos decir. Y le dijo, cuídamelo. Le pagó para el que lo cuidara. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mis hermanas amadas, qué lección tan grande de benignidad nos da el Señor en esta parábola. Dice aquí, yo te lo pagaré, lo que tú gastes de más. Hermanas amadas, todo lo que nosotros podamos invertir en otras personas, en los hijos de Dios, para ayudarles con todo el corazón. ¿Por qué? Porque la misericordia toca el interior del corazón. Dios no lo va a dejar así. Y esta es la persona de Cristo, dice, yo te lo pagaré. Aquí dice, vamos a leerlo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanas amadas, el Señor va a regresar quizás ahora, y todo lo que hayamos hecho en el amor de Cristo, con el amor correcto, Él nos lo va a pagar. Hermana, no hacemos ningún favor sin que Él no nos devuelva el favor. Recuérdenlo siempre. Todo lo que podamos hacer por misericordia a otra persona, Él nos lo va a pagar. Pero no lo hagamos porque Él nos lo va a devolver. Hagámoslo porque tenemos el amor de Cristo morando y derramado en nuestros corazones. Hermanas amadas, nos vamos a quedar aquí en esta característica de la benignidad para el viernes entrar a las 9 características negativas que empiezan desde no tiene envidia, ¿verdad? No es jactancioso, no se envanece. Y usted puede leerlo, los 8 descripciones negativas que no son el amor. Vamos a entrar al próximo viernes con estas características negativas, pero que vamos a aprender lo positivo. Que el Señor nos bendiga.